8:23 de la mañana vamos a iniciar el análisis de la jornada de la mano de Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. Mirando un poco a lo que está sucediendo en el contexto económico, inflación, subida de tipos, ¿qué debería empezar a preocupar más a la economía española? ¿La inflación o una posible subida de tipos que frene todavía más la demanda interna? Bueno, no son dos cuestiones independientes. Si ya la Reserva Federal, y parece que desde ayer con la comparecencia de la señora Lagarde, el Banco Central Europeo, se están empezando a tomar en serio las medidas contra la inflación, incluida una eventual subida de tipos de interés, es porque desde hace más de un año la inflación ha rebotado a unos niveles que al principio se intentaron minimizar, diluir su importancia como transitorios. Está claro que no va a ser así, que la inflación es una inflación, como dijo alguien, transitoria, pero de más larga duración de la que se esperaba, y que por tanto una respuesta un poco más efectiva, más agresiva si se quiere, de la política monetaria en forma de una cierta subida de tipos de interés es inevitable. La Reserva Federal ya lo ha anunciado, el Banco Central Europeo era reacio a reconocer esto, pero parece que ayer la señora Lagarde dio el paso de afirmar que tenemos que tomarnos en serio la subida de la inflación, incluido una eventual subida de tipos de interés. Lo que sucede es que con una disminución de la renta disponible de las familias, un movimiento de tipos de interés vía menor dinero por aumento de las hipotecas, sobre todo de esas hipotecas variables, puede dañar la demanda interna, sobre todo de los países del sur de Europa. Yo la verdad es que no me apunto a las tesis dramáticas de los efectos de una subida de tipos de interés. Hay que recordar que el concepto relevante de tipos de interés para las decisiones económicas es el tipo de interés real, no el tipo de interés nominal. Y el tipo de interés real, como es bien sabido, es el tipo de interés nominal descontando la inflación esperada. De tal forma que si la inflación real y la inflación esperada aumenta, una subida de los tipos de interés nominales en la misma cuantía mantendría los tipos de interés reales. Y esto, por tanto, y de hecho, el no subir los tipos de interés nominales cuando está subiendo la inflación real y la inflación esperada, está reduciendo los tipos de interés reales hasta terrenos negativos que acaban siendo contraproducentes. Por tanto, yo creo que una moderada revisión al alza de los tipos de interés nominales en consonancia con la inflación mantendría los tipos de interés reales en los niveles bajos que ha tenido en los últimos tiempos y, sinceramente, no subir los tipos de interés nominales para dejar que la inflación nos lleve a un terreno de tipos de interés reales más negativos. Creo que la historia demuestra que esto ha sido muy negativo, porque al final solo beneficia a quienes tienen acceso a financiación, a unos tipos de interés reales negativos muy subvencionados. En ocasiones se perpetúan lo que a veces se ha llamado empresas zombies, que están absorbiendo recursos pero con una viabilidad prácticamente nula, y que sería mucho más realista y que tendría mucho más sentido de futuro el subir los tipos de interés nominales para mantener unos tipos de interés reales razonables, en vez de lanzar aquí el discurso dramático de que una subida de tipos de interés nominales puede arrastrar a una parte del tejido productivo. No me apunto a estas tesis de dramatismo, a estas tesis apocalípticas, sinceramente. En la parte positiva de esa subida de tipos, la necesaria subida para el euro, ¿no? Ese fortalecimiento del euro o ese debilitamiento si la FED subiera demasiado tipos y Europa se quedara atrás. Hemos visto además un movimiento del euro hasta 1,14 en las últimas jornadas. Eso es importante también para el sector empresarial. Yo creo que lo que usted menciona es la tercera razón de importancia para favorecer o para una subida de los tipos de interés. La primera razón es la que he dicho: no permitir que los tipos de interés reales entren en un terreno más negativo que perpetúa las empresas zombie y dificulta la reasignación de recursos hacia las empresas con más futuro. La segunda razón positiva de una subida de tipos de interés es que, a ver si esto que nuestros abuelos nos decían que era virtuoso, que era el ahorro, empieza a tener una cierta recompensa. En la actualidad el ahorro está severamente penalizado con estos tipos de interés nominales en mínimos y tipos de interés reales en negativo. Una subida de tipos de interés que devuelva una cierta rentabilidad a la virtud de ahorrar, creo que también es un aspecto positivo. Y la tercera dimensión es la que usted ha mencionado, así como todo aparece, está ya anunciado. Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, suben los tipos de interés y en Europa seguimos con el discurso apocalíptico. Evidentemente, pues esto podría afectar
afectar negativamente a los flujos financieros transatlánticos, y evitar esto también sería una tercera razón, pero insisto, solo la tercera, para contemplar con cierta racionalidad una eventual revisión al alza de los tipos de interés también en Europa. Mirando la economía española, se mira muchísimo ya la reforma laboral, esta ya está en marcha, se está ahora ya empezando a negociar esa subida del salario mínimo interprofesional que parece que al 99,9% de probabilidades se va a aplicar sí o sí con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El otro punto clave parece ser el de las pensiones y esa reforma necesaria por Europa. Poco a poco, desde el inicio de la pandemia y sobre todo desde la salida de esta, se está haciendo un cambio estructural en el conjunto de la economía que es positivo para la estructura económica. Bueno, se está haciendo un cambio, yo no lo llamaría estructural, digamos que se están tomando medidas quizás modestas, pero posiblemente en la dirección de tanto de un mayor consenso entre los actores sociales, cosa que siempre es positiva, como de la pretensión de un mejor reparto de los costes de las crisis y de los beneficios de la recuperación, que esperemos que sea inminente. Yo creo que tenemos un problema. La recuperación tiene que ser, como dice el G20, una recuperación inclusiva, lo cual quiere decir que tiene que distribuirse de una forma percibida como razonablemente equitativa, tanto entre empresarios y trabajadores, tanto en la generación actual como las generaciones futuras, tanto en la gente que está en activo como la gente que vive de una pensión. Por tanto, esta es un reparto más percibido como más equitativo de los dividendos de una recuperación que esperemos que efectivamente sea más inminente y más rápida de lo que a veces parece. Forma parte de las medidas que se intentan articular con estos planteamientos que usted menciona. Por eso es tan importante. A veces se ha dicho, bueno, es que ponemos más énfasis en el acuerdo social que en el contenido. Bueno, es que al final la percepción de una cierta equidad, la percepción de que las cosas se hacen por consenso, la percepción de que la inclusividad, en la mesa en que se negocia la inclusividad, están representados todos los actores, insisto, no solo empresarios y trabajadores, sino todas las generaciones, los jubilados, los que están en activo y los que a veces son los grandes olvidados, los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo. Esta percepción de equidad es absolutamente fundamental y creo que hay algunos pasos modestos pero bienvenidos en esa dirección. Pues muchísimas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día, buen negocio. Buenos días, buen día. 8:30, 8:30 de la mañana tenemos una apertura plana en el mercado. Vamos a ver cómo se ven